grabar. Iniciamos grabación día 3 de noviembre. Un gusto saludarlos a todos. Buenos días, Ignacio Esteban, Carlos Andrés, Felipe Velázquez, Ignacio Hernán, Joel y Bastián. Hola Bastián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días a todos, el matinal de Chile. Bien, hoy día vamos a revisar otro circuito parecido al que vimos la semana pasada, pero la semana pasada vimos un circuito del tipo serie. ¿Recuerdan? Veamos un pequeño repaso del circuito serie. Circuito serie, entonces, RLC. Circuito serie RLC. Circuito serie RLC consta de una fuente de alimentación que tiene una tensión determinada. En este caso está dada por la ecuación del voltaje o la tensión que hay en una red alterna, seno de omega t o seno de teta, ¿cierto? Esta es mi ecuación con la que yo puedo determinar cualquier valor de voltaje en cualquier instante de lo que puede generarse en mi gráfica. Puede ser ahí, puedo saber ese voltaje, puedo saber el voltaje o el voltaje que está aquí. En cualquier instante yo puedo saber el valor de mi tensión que hay en la red. Y esta tensión alimenta, en este caso, para un circuito serie RLC, estaba alimentando una resistencia, una inductancia y un condensador. Y aquí está circulando una corriente eléctrica y por la resistencia, por la inductancia y por la capacitancia. Y cuando L y C tienen como una fuente de tensión una tensión alterna, entonces ella se transforma en una reactancia inductiva, en una reactancia capacitiva. ¿Bien? Eso es como en términos generales un circuito de RLC más los cálculos que hicimos, ¿cierto? Recuerden que para saber, si yo quiero saber el cálculo de la corriente RMS que circula por este circuito, yo tengo que saber cuál es el valor RMS. El valor RMS que lo determino a través del voltaje máximo. El voltaje máximo Vmax por 0,707 es igual al valor RMS. ¿Qué más? XL es igual a omega por L y XC es igual a omega, 1 partido por omega por C. Y teniendo como todos esos conceptos más o menos repetitivos, reiterativos, ¿cierto? Podemos determinar sin problema lo que es la corriente total, los valores de reactancias que suceden y el valor de la impedancia total de Z. Entonces eso fue lo que hicimos la semana pasada. Ahora, ustedes tenían de tarea calcular la corriente, ¿cierto? La corriente. ¿La calcularon? Recuerden que tienen que hacer los ejercicios que hacemos en clase porque estoy seguro que al profesor se le va a ocurrir preguntar ejercicios que ya hicimos en clase. El profesor me lo dijo. Entonces, yo creo que es importante que ustedes hagan lo que ustedes hacen con el profesor aquí en clases ahora. Cuando hablo del profesor hablo por mí, que es un poco hablo como en tercera persona, pero ¿sabes? Ya. Entonces tienen que hacer lo que hacemos acá para que estén claritos para la prueba y no estén ahí, ¿cierto? Vamos a hacer entonces, como dice Carlitos, vamos a hacer un exercise, pero ahora con un circuito en paralelo. Lelo es un amigo que yo tengo, Lelo. Entonces le vamos a hacer un circuito a él. Entonces vamos a hacer un circuito paralelo. Circuito paralelo. Entonces se llama circuito
paralelo RLC. Entonces consta de los siguientes. Tenemos una fuente. Bien. Y por acá tenemos una resistencia, una bobina y un condensador. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. La fuente tiene un valor, ¿cierto? Un valor de voltaje. Lo voy a contar abajito. Voltaje igual. Déjame ver de cuánto fue el valor que les voy a dar ahora. 311 seno de 100 pi por t. ¿Bien? Ese es el valor de la fuente. El valor de la resistencia es de 60 ohm. El valor de la inductancia es de 90 milihenrios. Y el valor de la capacitancia es de 220 microradios. ¿Bien? Ya, tenemos hecho entonces el circuito, tenemos la tensión, tenemos cuánto vale cada uno de los elementos que está en mi circuito en paralelo, que tienen un nodo en común por un lado y un nodo en común por el otro. Fíjate que ese punto es el mismo. Todo ese punto es el mismo. Por arriba, lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a calcular acá? Podríamos calcular, primero, XL. Segundo que todo, XC. Tercero que todo, corriente en R, en L y en C. O sea, corriente en R, corriente en L, corriente en C. También podemos calcular la corriente total. También podemos calcular Z. Y podemos graficar. Podemos hacer hartas cosillas a partir de este pequeño ejercicio. Ahora, reconozcamos al tiro algunos elementos. ¿Cuál sería omega? ¿Cuánto vale omega? ¿Quién me puede decir cuánto vale omega en este ejercicio? Vamos, todos hablando. Tienen que tener su calculadora a mano, porque me tienen que ayudar. Yo no traje calculadora ya. Me tienen que ayudar con calculadora para hacer los calculamientos. Y un cuadernito y un lápiz al lado, para que vayan a hacer ejercicio junto conmigo. ¿Ya? Ojalá lápices de colores también. ¿Quién me dice cuánto vale omega en este ejercicio? 100 pi. Perfecto, porque aquí está omega. Omega. 100 pi. ¿Recuerdan que es B máximo seno de omega t? Esa es la fórmula. Omega es 100 pi. Y en este caso, entonces, ¿cuánto vendría valiendo omega? Si es 100 por pi, omega sería igual a 314,15. Ya, como 16, ¿sí? Radianes. Segundos. Bien. Tenemos omega. ¿Cuánto sería el valor de voltaje efectivo en este circuito? ¿Cuánto sería el valor de voltaje RMS o efectivo o eficaz en este circuito? Puede llamarse de cualquiera de las tres formas.
¿cuánto sería el valor del voltaje RMS? Lo voy a anotar aquí abajito. Bien. El voltaje RMS es igual a 220 voltios. Perfecto. Ya reconocimos al tiro dos elementos que son importantes para los cálculos que vamos a hacer. Porque ahora, ¿qué harían ustedes para seguir haciendo y desarrollando esto? Recuerden que tenemos que calcular las corrientes. ¿Qué harían ustedes según su A más A partido por A? Sacar XL. Sacar la reactancia. Porque las tenemos solamente como datos de L y de C. Esta es L, C. Y esta es R. Entonces vamos a sacar la reactancia porque cuando se somete una bobina o un condensador a una corriente alterna con un voltaje determinado y una frecuencia determinada, ella se convierte. Se convierten en una reactancia. Entonces, vamos a sacar primero la más easy, ¿cierto? XL sería omega L. Entonces, XL es igual a, lo sacamos, ¿cierto? De 14,15. 14,15 por L, que vale 90, por 10 elevado a menos 3. O milihenrios es lo mismo que 10 elevado a menos 3. La M es de 10 elevado a menos 3. Entonces, XL es igual a 314,15 por 90, 43 negativo, 28,26. Y esto queda ahora entonces en ohmios. Ohmios. Perfecto. Entonces nuestra XL 28,20. Pero falta algo. Recuerden que esto está sometido a una corriente alterna. Y si está sometido a una corriente alterna, entonces estamos funcionando y observando este circuito de manera con ojos físicos, no con ojos matemáticos. Entonces, mirarlo con ojos físicos como vectores que se mueven. Exacto, como vectores que se mueven. Yo estoy viendo XL aquí. En una gráfica Y y X, estoy viendo aquí, este es mi XL, que vale 28,26 y que tiene un ángulo, porque siempre si lo vemos ¿ya? En un espacio con un eje coordenado, nosotros vamos a tener magnitud, sería el largo, y un ángulo. ¿Y qué ángulo sería? 90 grados. Entonces esto tiene un valor de 28,26 con ángulo de 90 grados, siempre ohms. Perfecto. Calculamos ahora nuestra XC. Sería igual a 1 partido por omega L. Entonces, XC es igual a 1 partido por omega, que es 14,15 por 220 por 10 elevado a menos 6. Entonces, XC es igual a 14,46 ohms. 14,46,47. Vamos, ¿quién? Todos trabajando, todos haciendo alarde de que saben, ¿cierto? Demuéstrenlo nomás. Entonces, mi reactancia XC para el condensador sería 14,47 ya, con ángulo de... ¿Qué ángulo tendrá si es un condensador? Menos 90. Entonces, si yo tengo mi gráfico, yo digo, mira, el XL vale 28 y es 20, 30. Entonces por aquí vale 28. Con ángulo de 90.
¿Ya? No, recuerda que es exponente menos 6. 220 por 10 elevado a menos 6. A lo mejor por ahí te falló algo. 1 partido por 314,15 por 220 por 10 elevado a menos 6. Eso es XC. Porque es micro. Esto es micro. ¿Serio? Ah, ya. No, es menos 6. Ya. Entonces tenemos 28,26. 28,26 en el XL. Siempre lo imaginario o siempre las reactancias van a estar en el eje Y, que son los imaginarios, pero de aquí para arriba son positivos y de aquí para abajo son negativos. Entonces tenemos XL que es positivo, que tiene un ángulo de 90 para arriba, y XC que vale 14, 10, 20. Por aquí está el 14. Y también es un ángulo recto, pero la diferencia es que esto es para abajo, con la referencia en 0, entonces esto sería menos 90. Ahí está graficado XL, XL por arriba y XC por abajo. Negativo. Ahí está el negativo. Menos 90 es su ángulo. Positivo. Ahí está el positivo, que no se ve, ¿cierto? ¿Cuál es la predominancia? Si yo tuviera que echarlo a pelear a la cancha, ¿quién gana? El más grande, ¿no? El más grande. En este caso, no siempre gana el más grande, ¿cierto? Depende. Pero aquí en este caso sí, va a tener predominancia inductivo. ¿Ya? ¿Y cómo hago este resultado vectorialmente? ¿Cómo lo resuelvo? Así. Muevo mi vector, mi flechita que está apuntando para abajo, la muevo sin cambiarle la dirección. La traslado sobre el eje Y y me va a quedar por aquí montada más o menos. ¿Ya? La moví, la saqué de aquí de su posición inicial y la moví para arriba. Entonces, la diferencia que queda es lo que me va a quedar en el gráfico. Como que esto se anula, uno para arriba y otro para abajo, se anulan y me va a quedar este como resultado final de Profe, reactancia. profe, ¿Sí? eso se podría sacar igual restando ambas resistencia, ¿no? Correcto. O sea, claro, en el fondo yo le Sacan, estoy mostrando que la resta que tú haces matemáticamente en la calculadora, en el fondo tú lo que estás haciendo es mover los vectores, ¿ya? En el espacio, porque esto es lo que hacemos nosotros. O sea, y que de paso matemáticamente nos da, porque tienen eso, el mismo ángulo, están en el eso se mismo hace eje. sacando la impedancia, po. Exacto, lo vamos a resolver luego. ¿Ya? 13, entonces esto va a quedar con 13,8. Pero lo que les quiero mostrar solamente acá es cómo queda uno, cómo queda otro y quién marca el terreno. Quién queda con predominancia de los dos. Entonces ya sabemos que esto va a tender a que sea inductivo. ¿Ya? Solo por el hecho de que uno tenía una reactancia inductiva más elevada que la reactancia capacitiva. ¿Ya? Eso, perfecto. Sacamos XL y sacamos XC. Vamos, Flor. Si decían en la época antigua, vamos, Flor. O vamos, Pillo Caluga también. Pregúntale a tu papá, a tu mamá. Pillo Caluga o a tu abuelito. Ya, pues, ahora, fíjate que nosotros tenemos nuestro circuito ya con todas las resistencias. Resistencia, la inductancia, o la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ahora, nos faltó algo. ¿Qué ángulo tendrá la resistencia? Ángulo cero. Siempre. La reactancia aporta ni para arriba ni para abajo. Ella es neutra. Es como Suiza.
Cruz Roja va a donde hay guerra y ellos son neutrales. Si llega un herido, digamos, del Cáucaso, lo atiende. Si llega un herido de Azerbaiyán, lo atiende. Si llega un... A todos lados ellos los cuidan, ¿cierto? La resistencia es neutra. Bien. Veamos, ¿qué ocurre aquí? Cuando tenemos cargas, el circuito está cerrado. Aquí yo bajé el switch. Cerré el circuito. Empezó a circular una corriente eléctrica inmediatamente. Si el circuito lo abro, no circula corriente eléctrica. No pasa nada. No hay reactancia inductiva, no hay reactancia capacitiva. Solamente hay una bobina, un condensador y una resistencia. Pero yo cerré el circuito y se convirtió inmediatamente todo lo que está aquí. Se generó una reactancia inductiva, se generó una reactancia capacitiva, porque todo esto está sometido a una corriente alterna 311 seno de 100 pi por t, con un omega de 314,15 y un voltaje RMS de 220 volts. Perfecto. Y está circulando entonces una corriente por cada uno de estos elementos. Y aquí vamos a dibujar una corriente que sale de ahí y le vamos a llamar I. Esa corriente llega a este nodo, en realidad es todo esto el nodo, ¿cierto? Pero aquí entra y luego circula una corriente que vamos a llamar I sub R, porque pasa por la resistencia. Pero aquí sale el resto, y hay otra que entra aquí, y esta la vamos a llamar I sub L, y luego el resto de la corriente pasa por aquí, le vamos a llamar I sub C. Esto es como los hermanos que salen, le piden permiso a la mamá para ir a un carrete, que en realidad no van al mismo carrete. Salen los tres juntos de la casa, ¿ya? Pero uno se va para donde la polola, el otro se va para donde el pololo, el otro se va para donde el polole. Y de vuelta, los tres se juntan de nuevo para entrar en la casa para que la mamá no los rete. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Tranquilo, Carlito. Pero igual se hace lo de la ley de corriente. Entonces, las leyes de corriente de Kirchhoff es lo que aquí justamente LC o LKC, leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice? Que la suma de las corrientes que entran menos la suma de las corrientes que salen es igual a 0. ¿Bien? Entonces, nosotros, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo I? I menos la corriente que salen, I sub R, menos la corriente que sale, I sub L, menos la corriente que sale, I sub C. Es igual a 0. Todo esto es igual a 0. Entonces, si hacemos el subterfugio matemático, ¿cierto? Diríamos que I es igual a I sub R menos I sub L menos, perdón, más I sub C. Esto es lo importante y fundamental acá. Idéntico a lo que veíamos en corriente continua. Teniendo esto claro, vamos a lo siguiente. Vamos a calcular la corriente. Mira, a todos estos vectores que tenemos cuando nosotros cerramos el circuito y tenemos nuestra corriente alterna, vamos a poner aquí una flechita arriba para identificar que está sometido a una corriente alterna. La corriente en R es igual al voltaje RMS partido por R. Entonces, la corriente en R es igual al voltaje 220, pero le vamos a dar un ángulo, que siempre le vamos a dar un ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia es 0 volt. O sea, perdón, 0 grados. 0 grados. Esto va a tener un ángulo de 0 grados.
Y la resistencia vale 60 con ángulo de 0 grados. Entonces la corriente en R es igual a 220 partido por 60, ¿cuánto es? 3,67. Con ángulo de 0 grados. ¿Sí? Porque se restan los grados. 0 menos 0, 0. Bien. Tenemos la corriente que circula por IR, entonces 3,67. 3,67 con 0 grados. Y tenemos la corriente en R. Calculemos la corriente en L, aquí. La corriente en L. Sería voltaje RMS partido por la reactancia inductiva. Porque tengo que partirlo por ohms. La reactancia inductiva es la que está en ohms. 28,26 con ángulo de... Perdón. Me equivoqué porque aquí tenía que formular la fórmula. Por aquí, ahí sí. Entonces, la corriente en L es igual, ahora sí, a 220 con ángulo 0, partido por 28,26 con ángulo 90. ¿Cuánto da acá? Y L. 220 partido por 28,26, 778. El ángulo sería 0 menos 90. 0 menos 90. Entonces eso es igual a menos 90. Entonces, la IL va a ser 7,78 con ángulo de menos 90. IL. Bien, y el IC sería igual a voltaje RMS partido por XC. Entonces, IC sería igual a 220 con ángulo de 0 grados partido por la reactancia capacitiva que es 14,47 con ángulo de menos 90. ¿Cuánto nos da? 15,2. Y el ángulo sería de 0 menos 90, se me queda 90 grados. Ya, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien levanta la mano o no? Dale nomás. Listo, voy a borrar las corrientes. Logramos determinar corrientes para cada uno de los elementos que está aquí. Perfecto. Nos faltaría la corriente total. ¿Cómo sería el cálculo de la corriente total? La suma de todas las corrientes, ¿cierto? Lo que decía Kirchhoff. Entonces, I total es igual a IR más IL más IC. Entonces, la I total sería igual a IR. ¿Cuánto vale IR? 3,67 con ángulo 0. ¿Ya? Más IL 778 con ángulo menos 90. Y la IC que vale más 15,2 con ángulo de 90. ¿Puedo sumar esto? O sea, sí se puede, pero vamos a tener que hacer una configuración distinta, llevar esto que está en polar a rectangular. ¿Cómo lo llevo a rectangular? Con la calculadora. Pasar de polar a rectangular.
yo lo que les puedo decir así como rápidamente, sin usar la calculadora, es que yo puedo escribirlo esto sin ver la calculadora, sin tocarla siquiera, sin pensar en ella. ¿Por qué? Porque si mi corriente de la resistencia tiene un ángulo cero, significa que solamente tiene una forma, solamente tiene la parte real. Recuerden que un número rectangular, un número que está en rectangular, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, una parte J. Una parte real, que sería la resistencia en sí, y una parte imaginaria sería la reactancia. Pero como tiene ángulo cero, solamente está la parte imaginaria, no existe la reactancia. ¿Ya? Entonces yo podría decir fácilmente que mi corriente en R es igual a 3,67 más J0. Y podría decir que mi corriente en L no tiene parte real, solo tiene parte imaginaria. Más, en este caso menos, J. Solamente tiene, como tiene un ángulo menos 90, si nosotros lo graficamos, ¿se acuerdan que lo graficamos delante? Y si tiene menos 90, entonces está así. Fijan, no tiene nada de aquí ni nada de acá. Solo tiene aquí, en el eje Y. Entonces no tiene parte real. Entonces yo podría decir que el IL es igual a 0 menos, porque es menos 90, menos 7,78. Son puras, ¿cierto? Reactancia pura. Y lo mismo para el otro, para la corriente C, en 90, es decir, si yo lo grafico, voy a tener así, 90 grados. No tiene parte aquí ni aquí. En el eje horizontal no tiene nada, ningún valor, solo en el eje Y, el vertical. Entonces es puro también. No es espurio, que es diferente esa palabra, es fea. No es espurio, es puro. Entonces yo lo que podría escribir, sin hacer los cálculos en la calculadora, es que esto vale 15,2 con 0 más, porque es positivo el ángulo para arriba 90, 15,2. Y ahora sumo todo esto, estos tres. 3,67 más 0 es igual a 3,67. 0 menos 7,78 más 15,2 es igual a más, porque este es mayor. ¿Cuánto es la diferencia en 7,78 y 15,2? $7,42. Excelente. Y aquí estamos. Hice la suma de la I total inmediatamente. Solamente teniendo claro el concepto, que si es con ángulo cero, no va a tener parte imaginaria. Si es con ángulo menos 90, no va a tener parte real y va a ser negativo. Y si tiene ángulo más 90, no va a tener parte real y va a ser positivo. Con eso escribo inmediatamente los números y los sumo como cual fuera un ejercicio matemático. Y aquí solamente, ojo con los signos, menos 7,78 más 15,2. Exacto. Aquí, J. Porque es un número imaginario. Se va con J o con I. Puede ir con I. O puede ir al final la J también. Si les gusta al final. No es problema. Ahí está el número. Y ahora esto lo podemos pasar a polar. ¿Cuánto sería esto en polar? ¿Lo pueden pasar? Yo lo puedo pasar con teorema de Pitágoras, con arco tangente. Pero a ver si ustedes lo pueden pasar con la calco. 8,2 y el ángulo 63,68.
Listo. Entonces la I total vale 8,2. 63,7 le vamos a poner. 8,2, el ángulo de 63,7. Perfecto. ¿Cómo anduvieron? ¿Lo comprendieron? Igual voy a hacer la gráfica para que vamos a retomar un poquito para poder hacer la gráfica. ¿Y la Z? Bueno, la Z, ley de Ohm. Tenemos voltaje total, tenemos corriente total. Dígame, Ignacio. No, porque es menos 7,78. ¿Cuál es mayor? ¿El positivo o el negativo? El mayor el positivo, ¿cierto? Si es mayor el positivo, es positivo. Ah, no, es 7, 15. Ya, pues ahora ley de Ohm. Tenemos voltaje total, tenemos corriente total, podemos sacar Z total. ¿Sí o no? Dígame. Dale, Víctor. ¿Te escucho, Víctor, o no puede decir nada? ¿Quiere decir algo? Está con el gato haciendo las clases. Los gatos a veces se meten. No, ¿viste? Los 20 partidos por 8,2. Veintiséis por 26.82. Perfecto. ¿Y el ángulo? 0 menos 63,7 menos 63,7. Recuerden que los ángulos se restan. Ahí estamos. Ahí tiene la Z total. Mira, ahí está Carlos. Difícil, ¿o no, chiquillo? Difícil. Dame un segundo. Dice, pero yo quería saber cómo juntar una bobina con un condensador o bobina con resistencia. ¿Cómo juntarla? ¿Cómo hacer un pack? Determinar la impedancia total de alguna otra manera. Como lo hicimos con el RLC.
sea, esta es la forma más simple. Esta sería la forma más simple para este caso. ¿Ya? Bien, veamos lo que es gráfico. Con esto terminamos. Mira, por ejemplo, si nosotros queremos graficar voltaje y corriente, tendríamos un voltaje de 220 con ángulo 0, es decir, tendríamos 100, 200, ahí sería 220. 220 con ángulo 0 grados, y estaría B. Ahí estaría B. Y la corriente sería 8,2. 8,2. Fíjate que esto es 100, por aquí sería 10. Estaría con ángulo de 63, sería algo así más o menos. Tenemos menos 63 grados, que sería la corriente. 8,2 con ángulo de 63. Y ahí tendríamos identificado lo que es voltaje y corriente total. Este sería un gráfico voltaje-corriente. Ahora, con las tres corrientes R, L y C podemos determinar la corriente total gráficamente. Veamos. Voy a sacar una fotito. No, voy a hacer este grafiquito primero. Tenemos entonces Y X. Ya, vale, el que vale más vale 15,2 con ángulo de 90. Ya, pongamos que aquí es 5, 10, 15. 5, 10, 15. Bueno, 5, 10, 15, 5, 10, 15. Ya no hay negativo, así que bueno. Ya, vamos a poner IC vale 15,2 con ángulo de 90, o sea, para arriba. 15,2, por aquí. Aquí. Esto vale 15,2 con ángulo de 90 grados. La IC. Ya tendríamos el IL que vale 7,78. 5, 6, 7 por aquí. IL vale 7,78 con ángulo de menos 90. Y R vale 3,67. R vale 5 esto, entonces sería como 3,67 con ángulo de 0 grados. Por eso está ahí en el ángulo de 0 en el eje X. Por eso está en 90 en el eje Y para arriba. Está en menos 90 en el eje Y para abajo. Entonces, lo que dijimos nosotros, ¿cuál tira más aquí? ¿El más grande o el más chico? El más grande, ¿cierto? Entonces yo muevo este vector que tiene esta magnitud y esa dirección, lo muevo para arriba, va a quedar sobrepuesto por ahí más o menos. Entonces esto se elimina y me va a quedar solamente una resultante ahí. De estos dos vectores que estaban uno para abajo y uno para arriba, me quedó finalmente solamente este. Este se llamaría X, perdón, este se llamaría IC menos IL. Así se llamaría este vector resultante. Porque es la IC que estaba para arriba menos la IL que estaba para abajo. Se netearon aquí y quedó solamente IC menos IL. Pero también me está quedando la IR. Entonces, yo para sacar la resultante de estos dos, yo digo,
corro este para el lado imaginariamente, me va a quedar aquí, en la misma dirección, y corro este para arriba imaginariamente y me va a quedar ahí, imaginariamente. Entonces, el resultante es la diagonal. Ahí. Entonces, esta resultante, si tú te fijas aquí hay un triángulo rectángulo, entonces yo puedo sacar por Pitágoras el valor de ese vector que está ahí, el vector resultante. Entonces yo podría decir, este valor es igual a la raíz de 3,67 al cuadrado, que sería mi a cuadrado, más la diferencia que quedó entre 15,2 menos 7,78. ¿Cuánto es 15,2 menos 7,78? Sería IC menos IL. ¿Cuánto sería? 13,80. No. 15,2 menos 7,78. ¿Cuánto es? Eso menos eso. Entonces, 3,67 al cuadrado menos esto que vale 7,42 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Y en raíz. 3,67 al cuadrado más 7,42 al cuadrado, todo eso en raíz. ¿Cuánto da? $58. 3,67 al cuadrado más 7,42 al cuadrado. Y todo eso en raíz. 8,27. Entonces este módulo mide 8,27. ¿Qué es lo que nos dio, cierto? 8,2. Es lo que aquí lo sacamos como pensando que era matemática. Al final lo que estamos haciendo, cuando sacamos este resultado de la I total, es física. Uso de vectores. Ya nos dio el módulo. 8,27. Es esa. Y ahora tenemos que calcular el ángulo. Ese ángulo, teorema de Pitágoras, dice que θ es igual al arco tangente del cateto opuesto de este ángulo. El cateto opuesto de este ángulo θ es esto, o sea, es IC menos IL. IC menos IL partido por IR. Entonces, θ es igual al arco tangente de 7,42 partido por 3,67. ¿Cuánto da eso? θ igual al arco tangente de 7,42 partido por 3,67. O sea, 7,42 partido por 3,67, shift, ¿ya? O tangente a la menos 1, shift tangente, es igual a θ. Ustedes en su calculadora tienen que desarrollarlo. ¿Cuánto daría? Mira, este ángulo que está aquí. Yo al verlo sé que es más de 45. Yo al verlo sé que es más de 45, fíjate. Que está así como paradito. 90, 45. Está un poquito más de 45. Debe ser como 60. 7,42 dividido en 3,67. Todo eso, tangente a la menos 1 o arco tangente. Eso te va a dar θ. 63,6. Entonces θ es igual a 63,6 grados. Fíjate. Nosotros pensamos que lo habíamos resuelto matemáticamente. Pero en realidad, aquí está evidenciado que en realidad no es matemática, es física. Son vectores. No Profe, una posición. Dígame. ¿cómo
¿Cómo se saca eso? Tangente a la menos 1 ¿Sí? y dividido 742 dividido 367. No. Tangente a la menos 1 de cierra paréntesis 7,42 7,42 partido por 3,67. Cierra paréntesis. Ya. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Le gustó o no? ¿Está difícil o no? Bueno, aquí a lo mejor se enredaron un poquito, pero revísenlo, repásenlo. Ya. Háganlo de nuevo. Pero lo importante es que hagan este cruce, que comprendan que no es solo usar la calculadora como sí, así como, wow, acá de agachar, no. Sí. Todo tiene que ver con esto. Todo nace de aquí, de este gráfico. Ah, pero no importa, no importa. Lo va a revisar de nuevo y se va a dar cuenta. Pero ¿qué le complicó? Por ejemplo, tú tienes dos valores en el eje Y, se restan y te queda un delta. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y ahí nos quedó esto. C menos IL. Ya. Después tú sabes que tiene el valor de la resistencia, de la corriente de la resistencia, que es 3,67 con ángulo cero. Entonces tienes ese ángulo, ese vector que va para arriba, resultante, y este vector que está aquí. Y ahora tienes que sacar la resultante de ambos dos. ¿Y cómo se calcula la resultante de ambos dos? Con un método que existe para hacer esos cálculos, que ha pasado ustedes en matemáticas también, y te da un valor resultante. Y esa diagonal, tú la calculas así, como teorema de Pitágoras. Recuerda que Pitágoras dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, o que c es igual a cuadrado más b cuadrado, y todo eso en raíz. Eso estamos aplicando aquí. ¿Cuál sería a cuadrado? Aquí, 3,67 al cuadrado. ¿Y cuál sería b cuadrado? La resultante con la cual yo estoy obteniendo mi hipotenusa que está aquí. 742. Eso todo es en raíz. Y ahí me va a dar el valor de 827, que es entonces esta magnitud. Y el ángulo se hace con trigonometría. Trigonometría dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Perdón. Partido por el cateto adyacente. Y de aquí sale todo. Ah, entonces teta es igual al arco tangente del opuesto. Ahí está el ángulo, entonces el opuesto al ángulo es el que está de frente, aquí, como pared, que sería 7,42. Partido por el adyacente, que sería 3,67. Y lo demás meterlo en la calculadora. Antiguamente, en los años 70, ir a ver las tablas. Ahora con la calculadora se hace todo. Y el resultado, 63,6. Denle una vuelta a esto. Estudienlo. Denle una vuelta a lo que es los gráficos, porque es importante.
Pitágoras, trigonometría. Y de trigonometría solo, para esto solamente, métanse con lo que es la tarea. Bien, pues, sin más que agregar, entonces, les quiero pedir si por favor pueden contestar la encuesta. ¿Contestaron la encuesta, docente? Voy a dejar de grabar.